Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva entrega de cómo trabajar con nuestra Canon. Y en esta ocasión, disculpen, y en esta ocasión he traído, quiero hacer este video de cómo podemos imprimir en doble cara, lo que es conocido como el double side o el duplex. Canon, al menos trabajando con con la impresora que hemos venido trabajando, no lo hace automáticamente porque esa es una función solamente específica para las impresoras multifuncionales, pero tiene una opción que podemos habilitar en el driver por defecto, uh, y a partir de allí podemos hacerlo manualmente, es decir, va a imprimir una hoja, la impresora nos va a dar una alerta de que, oye, agarra la hoja, volteala y colócala otra vez en el roller para que en donde están las hojas para que pueda este, imprimir en la doble cara. Así que vamos a ello. Primeramente he creado un documento Word, página 1, página 2, uh, que eh, básicamente vamos a imprimir primero la página 1 y después vamos a agarrar la hoja, nos va a dar una alerta en la computadora para imprimir la página 2. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que irnos es a la parte de impresión, imprimir. Aquí tengo mi driver. Si no sabes cómo, si es primera vez que estás visitando mi canal, tengo varios videos de cómo imprimir, de cómo instalar los drivers en la Canon de uso que estamos utilizando. Ok, lo primero que vamos a hacer es a propiedades, vamos a seleccionar el driver y vamos a ir a las propiedades de impresora. Aquí es donde está Additional Features, como características adicionales. Vamos a ver que aquí va a cambiar si seleccionamos el duplex, ¿ves? Aquí ya está. Pero dice que es manual porque en estas Canon no es posible usarlas automáticamente. Ya pronto estaremos viendo cómo hacerlo automáticamente. Ok, así que vamos, aquí hacemos el duplex, seleccionamos y le damos OK. A este punto nos va a seleccionar automáticamente aquí, imprimir a doble cara. Ok, lo primero que voy a hacer es darle imprimir y va a imprimir primero la página 1. Y después que comience a imprimir la página 1, lo siguiente va a salir una alerta donde nos va a decir, oye, toma la hoja y espera. En ese momento la impresora nos va a dar un error y esta era la que yo quería ver. ¿Ve? Este era el error que estábamos buscando. ¿Ve? Sigue estas direcciones para colocar el papel. ¿Ve? Chequea en la primera parte que ha sido impresa. Hace el reverso, es decir, voltealo. Ha sido impresa, voltealo y colócalo. Entonces vamos a hacer eso. Yo te voy a dar en un video que hice, un short, para que veas cómo es el proceso eh, con la impresora. Aquí estamos haciendo las configuraciones que nos van a salir. Podemos cancelar si no queremos el duplex, pero dice que ahorita la impresora está en un modo espera, con un error, esperando. Entonces lo que vamos a hacer es a darle OK y va a comenzar a hacer ese proceso. Por eso el primero es, tomamos la hoja, hacemos el reverso y colocamos la, el papel, la hoja de papel como lo está indicando. Ahí vemos que la letra R está volteada, es decir, está apuntando hacia abajo, ¿no? Está eh, volteada, digámoslo así. Entonces vamos a darle OK y va a lo que yo en tanto le dé OK a mi impresora, al botón de OK en el display, este alerta se va a hacer automáticamente. Así que vamos a ello. Debería, ahí está. ¡Pum! Y OK. Como te dije, ya tengo mi doble impresión manualmente porque tengo que tomar la hoja. Como te dije, te voy a dejar en la descripción del video eh, el short para que lo vayas y lo veas cómo lo hago directamente desde la impresora. Um, Así que de ese momento, así es como podemos imprimir en doble cara con nuestra impresora. Una cosa muy importante es que si queremos hacerlo por defecto, tenemos que ir a nuestras impresoras y escáner. Si queremos hacerlo una impresión por defecto, tenemos que ir al driver, en propiedades de impresora, en la parte de las características avanzadas, en las impresiones por defecto, tenemos que habilitarla o deshabilitarla y darle salvar los cambios, aplicar esos cambios. ¿Ok?
Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado, comenta y hasta la próxima y que le vaya bien.